ya descargado el software, lo haya intentado instalar, si tiene algún inconveniente, alguna consulta, la puede realizar, ¿ya? O me puede avisar, este, la podemos hacer, podemos resolverla ahora mismo. Miren, la práctica la vamos a hacer en grupos. Los grupos obviamente pues son los que hemos formado para, para el proyecto. Entonces vamos a revisar cuántos grupos quedaron. Quedaron 6, ¿verdad? A ver. Ajá. Quedaron 6 grupos, entonces, listo. Esos son los grupos con los que los que van a trabajar la práctica. Entonces, vamos a ir analizando paso a paso esta práctica de familiarización con la plataforma industrial y luego, pues, ustedes la van a completar y la van a subir al aula virtual. ¿Ya? Entonces, mucha atención. Mister, sale que la página está bloqueada. La La que... página está bloqueada. ¿A alguien más le sale eso? Supongo que es lo de la práctica, ¿verdad? Esto. Sí, en páginas. Puse práctica 1 y me sale que está bloqueada. ¿A alguien más le sale así? Que está bloqueada. O si la pudieron descargar. Por favor, verifiquen. Hagamos algo, se las voy a subir, les voy a subir el archivo también por acá entonces. Así no nos, por si acaso no la puedan. Qué raro que no. Se las acabo de poner acá en el chat. Qué raro que no, porque a mí se me abre. Ajá. Bueno, ya luego revisamos. Igual se las pongo aquí por el chat para que la puedan descargar. Ya, quiero que estén atentos a lo que les voy a explicar. Ya listo. Que es con respecto a la plataforma que vamos a estar trabajando las prácticas, que es TIA Portal, ¿no? Esta es una plataforma de programación para dispositivos industriales. Entre ellos ya vamos a revisar. ¿Sí? Tenemos los controladores lógicos programables, pantallas HMI, tenemos variadores, arrancadores, ¿sí? Y computadoras industriales y demás. ¿Ya? Entonces, obviamente nosotros nos vamos a enfocar en la parte de la simulación con el PLC y también vamos a estar trabajando la pantalla HMI, por eso durante las prácticas. Entonces, el día de hoy, ¿en qué consiste? Tal y como indica la práctica, una familiarización con la plataforma industrial. ¿Qué vamos a revisar hoy día? Vamos a configurar los dispositivos de control, que en este caso son los controladores lógicos. Vamos a identificar los tipos de datos, variables de entradas y salidas y cómo se los direccionan. Cómo definir una estructura de datos mediante un bloque de datos. Y emular, finalmente, ¿no? Emular el dispositivo de control mediante PLC-SID Advanced. ¿Ya? Entonces, tienen una introducción en la práctica respecto, pues, a los temas que vamos a tratar. Con respecto al controlador, que es el S7500, específicamente la CPU 1516 3PNDP, ¿sí? Es uno de los controladores de mayor gama que ahora cuenta Siemens, de más altas prestaciones, ¿ok? ¿Por qué hacemos referencia a este CPU?
porque es la que se tiene en el laboratorio. Entonces, lo que vayamos a simular se lo puede trabajar directamente en el PLC que se tiene en el laboratorio. Ya, obviamente esta numeración tiene un significado, ¿no? Justamente el 1516 que indica, hace referencia al modelo y características en lo que respecta a la velocidad del procesador y la memoria del PLC. Nos vamos a dar cuenta al ingresar a TIA Portal que van a haber algunos CPU. ¿Por qué tantas numeraciones? Por las diferentes características de la velocidad del procesador y la memoria del PLC. Si se dan cuenta, luego aparece otro identificador, en este caso el número 3, y eso que indica, indica la cantidad de interfaces de comunicación que tiene el dispositivo de control. ¿Qué son las interfaces de comunicación? Podríamos decir pues los puertos de comunicación. Entonces la interfaz tiene RJ45 para lo que es Profinet DP, tiene RS485 para lo que es Profibus DP, para Profinet y Profibus DP. Ya eso lo podemos ver acá en el gráfico ya. Bueno, lo que les decía, ¿no? Las siglas PN corresponden a Profinet, que es un protocolo de comunicación. DP corresponde a Profibus, que es un protocolo de comunicación. Esto es para que tengan una idea de cómo es el dispositivo de control. Ya, simplemente es un bloque, tiene su pantalla, una pantalla para hacer las configuraciones básicas. Ya, aquí para poder podernos mover entre las opciones, botón de escape para retroceder o salir del menú y el botón de OK para poder acceder a los menús. ¿Ok? Listo, ese es el controlador que nosotros vamos a simular durante todas las prácticas, el que vamos a utilizar. Perdón. Vamos a ver qué tipos de datos y variables podemos encontrarnos en este entorno de programación. Los más comunes, obviamente, nosotros ya hemos trabajado anteriormente con lenguajes de programaciones básicos. Entonces, vamos a ver vamos a toparnos con tipos de datos y variables también en esta plataforma industrial de programación. ¿Cuáles de ellas? Las más comunes, los que son binarios, tipos de datos, los booleanos, byte, word, dword. Ya tenemos al lado cuánto es la longitud de cada uno, ¿no? Un tipo de dato booleano ocupa un bit, el byte 8 bits, y esto siempre debemos recordarlo, ¿no? Un dato de tipo palabra ocupa 16 bits y un dato de doble palabra significa esto, ¿no? Double word ocupa 32 bits. De ahí tenemos los enteros. Ya, los enteros tenemos entre ellos los int, de int, uint, leint. Aquí tenemos y se aprecian los tamaños. Los de coma flotante, real y real. Y temporizadores, el tipo de dato time, y ocupan 32 bits. Ya, estos son los más utilizados, por eso se los he colocado. Probablemente son los que veamos durante las prácticas. ¿Qué tipo de variables nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar las globales, las locales, las variables del sistema y las de entrada y salida. Entonces, las globales, como su nombre bien indica, y ustedes pues ya pueden intuir por cursos anteriores de programación básica, son aquellas variables que están disponibles para cualquier programa del proyecto, ¿no? Entonces, en un proyecto yo puedo tener varios programas, varios bloques, y las que yo declare como variables globales pueden ser accedidas, leídas, modificadas desde cualquier bloque de programación. Las locales, sin embargo, ¿sí? Trabajan sobre un programa específico y solo están disponibles para dicho programa. Por algo son locales. Las del sistema son variables determinadas del controlador, es decir, esas ya vienen declaradas, no las podemos modificar, solo las podemos usar. Y las de entrada y salida corresponden a las entradas y salidas físicas del controlador, ¿no? Entonces el PLC, el S7500 en este caso, ya tiene módulos de expansión
¿ya? Que corresponden a las entradas y salidas físicas que se pueden utilizar. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta de lo que se está revisando, pues abren su micrófono, por favor, y la hacen. Profesor, una Sí, pregunta. por supuesto. Respecto a entradas y salidas, que fue lo último que vimos ahí en el cuadro, es solo en ese PLC, porque yo he visto PLCs que tienen definidos Q. Definidos Q. Claro, la Q en este caso sería la salida. Eso lo podemos ver ya mismo. ¿Qué es lo que representa cómo se representa la entrada? En algunos PLC las entradas las representan con I, en otros con E. Bueno, en algunas plataformas, perdón, de programación. Va a depender de la plataforma de programación. ¿Cómo representan a las salidas? ¿Las representan con Q o las representan con O? Depende de la plataforma de programación. Pero lo importante es que nosotros sepamos que un PLC tiene entradas y salidas. Es muy buena la pregunta. Miren, vamos también, muy importante, que también se tiene en esta plataforma de programación. Tenemos los bloques de datos, los bloques de funciones y funciones. Entonces siempre me gusta hacer analogía a la programación básica, porque todos hemos visto programación básica, es decir, Python a la final, o quizás C o C++. Y realmente esto es un entorno de programación industrial, sí, pero que recoge todos los principios y funciones de la programación vista anteriormente. Entonces, ¿qué son los bloques de funciones? O como yo les he abreviado aquí, FB. Son bloques lógicos en los que, donde se pueden almacenar datos. O mejor dicho, aquí son bloques lógicos que depositan sus variables de entrada, de salida, de entrada-salida, variables estáticas, de forma permanente en bloques de datos de instancia, de modo que continúan disponibles tras la ejecución de un bloque. Ya vamos a ver un ejemplo, pero cuando yo tengo un bloque de función, todo lo que yo declare en este bloque de función, por ejemplo, puedo declarar, como bien indica ahí, ¿no? Puedo declarar 10 entradas, 5 salidas y otras variables. Todas esas variables que van a tener valores, van a guardar esos valores en un bloque de datos, ¿ya? Y esto solo es posible en un bloque de funciones. Si yo necesito remanencia de los valores de estas variables, yo necesito declarar un bloque de funciones. Los bloques de funciones, ¿cuándo se los utilizan? Cuando son necesarios temporizadores, contadores, cuando haya que almacenar una información del programa, ¿ya? Ahí son necesarios los bloques de funciones. La llamada de un bloque de función se denomina instancia. A cada instancia se le asigna un área de memoria. La memoria también puede estar disponible para varias instancias, como multi-instancia, que se me fue ahí, en un bloque de datos. Aquí tenemos un ejemplo, miren, por ejemplo, sencillo. Tenemos el bloque de organización, el bloque principal, ¿ya? Dentro del bloque principal se hace la llamada del bloque de función, en este caso se llama motor auto, la instancia FB1. A cada bloque de función se le asocia un bloque de datos, en este caso vamos a tener motor auto DB1, ¿ya? Y cuando se hace la llamada, obviamente vamos a tener el bloque de función que contiene un programa, ¿sí? El bloque de función contiene un programa, en este caso sería la función automática del motor. Aquí está, en esta llamada el bloque de función utiliza como memoria el bloque de datos motor auto DB1. Ya, entonces debemos tener en cuenta con este ejemplo que todos los bloques de funciones que yo vaya a declarar deben ser llamados por el bloque principal. Recuerden que en todo lenguaje de programación siempre tenemos una función principal, ¿verdad? Main. Siempre hay una función principal. Y
Yo puedo declarar varias funciones, ¿sí? Por ejemplo, la función calcular factorial, la función obtener el mayor de 3 números, por ejemplo. Yo puedo declarar funciones, pero siempre esas funciones son llamadas en la función principal. Entonces, la misma analogía acá. Yo puedo crear varios bloques de funciones. Cada bloque de función pues va a tener algo específico que realizar, pero todos estos bloques de funciones van a ser llamados en el bloque principal, el bloque main. Deben recordar, eso sí, que cada bloque de función tiene asociado su bloque de datos. Los bloques de datos no contienen instrucciones, ¿ya? Pero, como ya se dijo anteriormente, sirven para almacenar datos. Entonces, los bloques de datos contienen datos de variables con los que se trabaja el programa de usuario. Estos almacenan datos que pueden ser utilizados por los demás bloques. Solo debe acceder a los bloques de datos el correspondiente bloque de función. ¿Para qué se utiliza un bloque de datos? Para guardar la información de un sistema de almacén, guardar recetas de determinados productos. Entonces, miren, aquí hay un ejemplo sencillo de un bloque de datos, ¿ya? Como el bloque de datos es global, puede ser accedido por algunas funciones. Miren, función 10 accede a la información del bloque de datos global, función 11 también, y función 12, bloque de función 12 también. Pero, recuerden lo que yo les había dicho, ¿no? Cada bloque de función se le asocia un bloque de datos. ¿Ya? Entonces, a este bloque ODB de instancia solo puede acceder el bloque de función, los otros no. Ya lo vamos a ver en la práctica, lo vamos a tener mucho más claro, pero hay que tenerlo en cuenta. Vamos a inclusive a retornar a esta parte para enfatizarla. Muy bien, nos vamos al procedimiento. Esto como introducción, ¿sí? Es muy importante entenderlo. Y nos vamos al procedimiento de la práctica. Si ya tienen instalado TIA Portal, buenísimo. Ya, igual, por favor, lo que les pido ahora es que pongamos atención ya con el procedimiento que vamos a realizar. Y ya luego pues revisamos consultas o dudas que tengan respecto al procedimiento. Lo primero es configurar un dispositivo. ¿Ya? Para eso, ¿sí? Para eso voy a cerrar. Una vez que ustedes tienen instalado TIA Portal, ¿sí? Van a tener algo muy parecido. Van a tener el Automation License Manager, que es donde se encuentra el activador o donde están, digamos, las llaves. Van a tener el TIA Portal, que es el entorno de programación. Y van a tener el PLC Sin Advance, que es el emulador del PLC. Entonces vamos a abrir el TIA Portal. ¿Ya? Cada vez que lo ejecuten, lo deben ejecutar como administrador. Muy bien. Y entonces en la primera vista lo que ustedes van a observar es los proyectos que recientemente hayan usado. Van a poderlos abrir, van a poder crear un nuevo proyecto. Migrar proyecto, ¿qué significa? Que si yo tengo un proyecto de una versión anterior, lo puedo traer por acá. ¿Sí? Welcome Tour, que tienen acceso ahí a ciertos manuales de cómo trabajar de Siemens, de TIA Portal. Software instalado, pues deberían tener esto de aquí, que es lo que yo les pasé. Y eso, ¿no? Entonces nos vamos a crear nuevo proyecto. Aquí sencillo, le ponemos un nombre. Podemos poner práctica 1 y sus iniciales, ¿no? En este caso mis iniciales, el M. Bueno, ustedes podrían también poner sus iniciales. La ruta donde se va a guardar, ¿ya? Pueden cambiar la ruta o pueden dejar la misma. En este caso, déjenme ver. Ya tengo uno igualito. A ver, vamos a cambiarle el nombre al mío. Vamos a ponerle LMD, ya. La versión, ya. En este caso yo tengo la versión 16. Creo que también es la que les pasé. Sí, sí, es la que pasé. Y el nombre del autor, ¿no? Entonces podemos ponerle aquí estudiante.
Y un comentario respecto al proyecto. Digamos que esto es la familiarización con el entorno de programación. Ok, le damos crear. Una vez que creamos, ¿sí? Nos aparece la siguiente interfaz en la cual podemos, miren, configurar un dispositivo, ¿sí? Escribir en un programa de un PLC, configurar objetos tecnológicos. Bueno, salen algunas opciones. Nosotros nos vamos a centrar en configurar un dispositivo, ¿sí? Vamos a configurar un dispositivo. Es lo que ustedes tienen acá, crear un nuevo proyecto, luego configurar un nuevo dispositivo, ¿sí? Y nos vamos a dirigir a la opción de añadir nuevo dispositivo y debemos seleccionar la CPU que les había mencionado anteriormente. Miren, añadir nuevo dispositivo. Entonces, yo les había dicho, ¿no? En este entorno de programación vamos a tener controladores, pantallas HMI, PC industriales, y lo que son variadores o arrancadores. Nosotros nos vamos a centrar obviamente ahorita los controladores. ¿Cuál vamos a trabajar? El S7500. Vamos a seleccionar la CPU. Aquí está, la 1516 3PNDP. ¿Ya? 1516, como les decía, hace referencia a características como la velocidad del procesador y el tamaño de la memoria. El número 3 indica las interfaces de comunicación y PN indica que tiene protocolo de comunicación Profinet. DP indica que tiene un protocolo de comunicación Profius DP. Abrimos esta carpeta y en ella tenemos, miren, algunos modelos. ¿Ya? Algunos modelos. Entonces, ¿cuál vamos a elegir? Van a elegir el último, el tercero, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias? Ciertas características nada más con respecto a la memoria, por ejemplo, la memoria, y acá que tiene accesos OPC, UA, etcétera, ¿no? Pero elegimos esta, la última, la tercera, tal y como indica acá en la práctica, ¿sí? Una vez que la seleccionamos, le damos a añadir. Ya hasta que se añada, vamos viendo que más nos dice la práctica. Luego de añadir el dispositivo, veremos la ventana de proyecto. ¿Ya? Vamos a darle clic derecho al nombre del proyecto, a la sección de propiedades y vamos a activar el soporte de simulación de bloques durante la compilación. Aquí está, miren esto. ¿Ya? Esta es la ventana de proyecto. El nombre de nuestro proyecto va a estar aquí al inicio. Nos dirigimos a propiedades, a la pestaña de protección y activamos esto de aquí. A ver, veamos, miren, aquí está, ¿no? Todo esto es la ventana de proyecto, ¿no? La vista de proyecto. Acá en la parte izquierda ustedes tienen lo que es la vista de portal, que era esta. Vuelven a aplastar aquí, tenemos la vista de proyecto. Entonces, aquí al inicio vamos a tener el nombre del proyecto. Vamos a darle clic derecho, propiedades, a la pestaña de protección y vamos a activar el soporte de simulación de bloques durante la compilación. ¿Por qué es necesario activar esto de aquí? Porque como yo les había dicho, vamos a simular el PLC, perdón. Entonces, para poder utilizar todos los bloques en simulación, debemos activar esta característica.
Es algo importante, si no la activan no van a poderla simular. No van a poder simular el PLC. Muy bien. Una vez que hemos activado esta característica, nos vamos a dirigir a dispositivos y redes, ¿ya? Aquí nos dice, y vamos a verificar que nos encontremos en la vista de dispositivo. Aquí, vista de dispositivo. Nos vamos a dirigir a la ventana de inspección, que es esta ventana que está aquí abajo, y vamos a seleccionar la pestaña de propiedades, escoger el campo general, direcciones Ethernet, y verificar la dirección que se muestra aquí en esta ilustración. Ahora, esto es importante porque, miren, dispositivos y redes, doble clic. ¿Ok? De ahí debo verificar que esté en la vista de dispositivo. Esta es la vista de dispositivo, la que está acá, a la derecha. Eso sí, debo seleccionar al PLC y doy acá Device View. Otra forma de acceder a la vista de dispositivo es la siguiente. Van a dispositivos y redes y le dan doble clic al equipo. En este caso, yo accedo a la vista de dispositivo del equipo de mi interés, ¿no? Yo puedo tener aquí en esta vista varios dispositivos, varios equipos, pero si yo quiero ir a la vista de equipo de mi interés, le hago doble clic, ¿ya? Y ahí estoy en la vista de dispositivo. ¿Por qué esto es necesario? Porque el primer paso que nosotros vamos a realizar es a configurar la dirección IP de nuestro dispositivo. Entonces, nos dirigimos a propiedades, ¿sí? En propiedades, la pestaña de general, y me voy a la opción de dirección Ethernet. Debo verificar, ¿sí? Debo verificar que la dirección Ethernet sea esta. Esta, digamos, es la dirección Ethernet de fábrica o por defecto. Siempre, es la que siempre vamos a tener cada vez que iniciemos un nuevo proyecto. Y los PLCs que vienen de fábrica vienen con esta dirección IP. Ya luego pues se las puede cambiar, se las puede modificar acorde a nuestra red industrial. ¿Para qué es esta dirección IP? Es sencillo, pues no. La dirección IP, como ustedes saben, es como el DNI del equipo dentro de una red industrial. Así como nuestros dispositivos en casa también se les asigna una dirección IP. ¿Quién se las asigna? El router. Ya, en este caso también pues los dispositivos industriales deben tener su dirección IP. Ya, y esto hay que verificarlo, ¿no? Hay que verificarlo. Si nosotros tenemos un dispositivo físico, ¿ya? Y el dispositivo físico tiene una dirección IP determinada, en nuestro proyecto nosotros debemos configurar esa dirección IP, ¿ya? Tal cual como la tenemos en la parte física, si no, no se va a conectar. Ok, verificamos eso y seguimos. Y esa es la primera parte, para la configuración, para configurar un dispositivo, ¿no? Lo ingresamos, cambiamos aquí las propiedades, activamos las características de soporte simulación y revisamos la dirección IP, la debemos verificar. ¿Preguntas hasta ahí? Ya, muy bien. Rápido, pero un paso muy importante, un paso básico es esto de verificar la IP. Muy bien, vamos ahora a lo que es la definición de variables de entrada-salida. Ya, entonces, miren, en la ventana de inspección, ya sabemos cuál es la ventana de inspección, que es la ventana inferior. ¿Ya? En la opción de propiedades, vamos a buscar la opción de memoria de sistema y reloj, y vamos a activar los bits de ciclo y sistema con las direcciones de memoria que se indican aquí. Miren, propiedades general, System and Cloud Memory, y vamos a activar el uso de el byte de memoria y del byte de memoria de reloj. Byte de memoria de sistema y byte de memoria de reloj. Ya les voy a explicar para qué. Entonces aquí mismo, miren, aquí mismo voy a buscar System and Cloud Memory. ¿Ya? Miren, aquí está la opción que les decía, hay que activarlas. ¿Ok?
Entonces, activamos acá, que son las de sistema, y activamos aquí las de reloj. Ok, algo muy importante, miren la dirección que se les ha colocado. La de sistema es 101, la de reloj es 100. Usemos las mismas. 101, 100. Ahora, ¿por qué le asignamos esta dirección de memoria? Si se dan cuenta, es una dirección de memoria alta, ¿no? Porque las direcciones de memorias bajas, por lo general, se las reservan para las entradas y salidas físicas del PLC. Y dejamos las memorias altas, en este caso, para las variables de sistema, ¿no? Entonces, estas variables que ahorita las acabo de activar son variables de sistema. Por ejemplo, estas variables de reloj, ya la vamos a revisar, son variables, por ejemplo, la M100.0 es un contacto que está prende y apaga cada 10 hercios. La M100.1 va a ser una variable que su estado lógico va a estar cambiando de 0 a 1 cada 5 hercios y así sucesivamente. O sea, yo puedo utilizar estas memorias para un cambio de estado lógico, ¿ya? Y cada cierta frecuencia, como me lo indica aquí. Para eso las colocamos. Ok. ¿Qué más nos pide? En el árbol de proyectos, ¿ya? La ventana que está a la izquierda, esta es la ventana de árbol de proyectos. Supongo que esa, no sé si se ve a la izquierda con mi mano, pero bueno. En el árbol de proyectos podemos acceder a las tablas de variables que fueron definidas anteriormente. Ok. Si nos colocamos aquí donde dice PLC Tags, ¿sí? PLC Tags, y ponemos la tabla que hay por defecto, vamos a poder visualizar las variables que hemos activado anteriormente. Ya tenemos la variable de sistema. Bueno, aquí están todas, ¿no? Todas las que activamos anteriormente. El nombre de las variables, el tipo de dato, si ven el tipo de dato, y su respectiva dirección. ¿Ya? Y esto es importante, ¿no? Por ejemplo, miren cómo se define un byte. Un byte se lo define con una dirección única. Sin embargo, cuando definimos booleanos, debemos definir la dirección acompañada de el bit, es decir, 100.1, 101.0. ¿Ya? El booleano, ¿sí? Siempre va acompañado del byte punto el bit al que se va a acceder, el bit de memoria. ¿Ya? Entonces siempre lo vamos a definir así. Vamos a agregar una nueva tabla de variables. En este caso van a ser variables, variables ingresadas por nosotros, variables de ingreso manual. Entonces, miren, vamos a agregar una nueva tabla de variables con el nombre práctica 1. Y en esta se definirán las variables y direcciones tal y como se muestran a continuación. Entonces, se puede agregar una nueva tabla de variables, se le puede colocar un nombre y podemos agregar, procedemos a agregar estas variables con estos datos y estas direcciones, ¿no? Entonces, miren, primero agregamos la nueva variable. Aquí, añadir nueva variable. Aquí se agrega, cambiémosle el nombre, pongámosle práctica 01 su guión tags. Damos doble clic. Y aquí yo puedo ir agregando las variables. Por ejemplo, según lo que tenía ahí, tengo dato 00, dato 01. Muy bien, miren. Dato 00. Cuando yo agrego una variable, ¿ya? Cuando yo agrego una variable, el programa por defecto le va a agregar un tipo de dato. En este caso, le agrega booleano. Y le agrega la primera dirección libre que él encuentre. En este caso, él le está asignando, si ustedes se dan cuenta,
la dirección I00. Y hace referencia a la entrada del PLC. Ok, entonces va a depender, o yo como programador, si la variable que estoy definiendo ahora va a ser entrada, va a ser salida o va a ser una memoria. Entonces, según lo que tenemos acá, son memorias, miren, M. Entonces, vamos a ponerla como M. Identificador del operando, aquí me permite elegir entre entrada, Q salida, que era por ahí, me habían preguntado, ¿no? Q, que las Q también se la definen como salida. Y también tenemos el identificador M para memoria. Dirección y número de bit. Dirección corresponde a la dirección del byte. El número de bit corresponde al bit de ese byte. M00. Si yo agrego otro dato, dato 01, automáticamente el programa le asigna el tipo de dato y la dirección libre, la primera dirección libre que encuentre, en este caso la M01. Y así podría estar, ¿no? Agregando dato 02, ¿ya? Hasta, perdón, hasta dato 07, ¿no? Pero hay una opción que yo puedo arrastrar, como que fuera Excel, y se van agregando, se va completando 03, 04, 05, 06, 07. Se asignan los tipos de datos por defecto, que son los booleanos, y se van asignando las direcciones de memoria que vaya encontrando libre, en este caso, el compilador. Ya, hasta la M07. Miren, aquí quiero que vean algo importante. ¿Qué pasa si yo agrego dato 08? ¿Por qué se me la llevó al 2? Déjame ver con cuál está. Ah, este de aquí la voy a borrar. Este está de más. Ya. Voy a borrar esta también. La última que agregué. La voy a agregar de nuevo, miren. Dato 08. Eso, miren. La siguiente dirección libre es M10. Entonces, ¿qué significan? Miren, ya tienen que haber identificado, ¿verdad? Aquí yo tengo el primer byte, que es el byte 0, en este caso el byte M0, y sus correspondientes 8 bits, ¿sí? Desde el 0 hasta el 7. Si yo necesito otra variable y necesito usar el espacio de memoria M, entonces lo que hace el compilador es, mira, el siguiente byte libre es el M1. Entonces te asigno el M1. Como es un booleano, me asigna el M1 bit.0. Y si yo sigo agregando, por ejemplo, dato 9, me va a seguir asignando el espacio del byte M1 al siguiente bit .1. Ya, eso corresponde, ¿no? A eso corresponde estas direcciones de memoria, ¿no? El byte acompañado de su bit. Eso cuando es booleano, ¿sí? Ahora vamos a agregar, según la guía, vamos a agregar dato B0, tal y como indica acá, dato B0, de tipo byte y dirección MB0. Muy bien, vamos a hacer eso, ¿sí? Dato B0. Modificamos el tipo, de tipo byte. Obvio, cuando yo cambio el tipo de dato, enseguida el compilador me reconoce y me dice la dirección que está asignada es incorrecta porque es una dirección de un bit. La dirección que debe tener es la dirección de un byte, ¿ya? Entonces, él me dice, mira, el libre es el byte 1. ¿Lo quieres asignar? Sí. Entonces,
un byte, el tipo de datos byte, obviamente ocupa todo un tamaño de memoria de 8 bits. Por eso se lleva todo el byte 1. Muy bien. Eso tal cual. Pero déjenme ver cuál es la dirección. Ah, ya, en este caso es MB0. No vamos a ponerle MB1, sino MB0. Ok. Esto aquí lo podemos borrar. Solo quería explicarles lo de las direcciones de memoria. Miren, agregamos número 1, número 2 de tipo entero. Automáticamente se van a asignar las direcciones. Y número 3 como real. Miren, vamos. Número 1 entero. Obvio, esto lo reconoce como error. ¿Cuál es el MW8? Me he puesto ahí, no sé por qué. Sería el siguiente, que es el MW1. Número 2 entero. El siguiente que le sigue es MW4. Ya, y pongamos número 3. A este le modificamos, a este le ponemos real. Y automáticamente corrige, ¿no? MD6. ¿Y esto a qué hace referencia? Hace referencia al espacio de memoria que debe ocupar. A ver, aquí MW1, coge el 1, el 2. No sé por qué se saltó el 4, pero mejor pongámosle 2 aquí. Ya, entonces, el número 1, que es de tipo entero, ocupa el byte 2 y el byte 3. El número 2, que es entero también, ocupa el byte 4 y el byte 5. El número 3, que es real, recuerden que ocupaba ¿cuántos bytes? Ocupaba 4 bytes. Entonces ocupa el byte 6, el byte 7, el byte 8 y a ver, 6, 7, 8 y 9. Ocupa 6, 7, 8 y 9. Si yo declaro otro número, solo para que ustedes se den cuenta, número 4 del mismo real, la siguiente dirección a ocuparse es la número 10, MD10. ¿Por qué? Porque el número 3 me ocupa 4 bytes, 6, 7, 8 y 9. Ya están ocupados. Si yo necesito otra variable, número 4 de tipo real, entonces le asigna el número 10. Esto para que ustedes tengan en cuenta que cuando yo creo una variable y le asigno el tipo de dato, el programa mismo le va asignando su dirección. Obviamente, la dirección que él encuentre libre, ¿ya? Y les estoy mostrando que cada variable, dependiendo del tipo de dato, ocupa su espacio de memoria, que es lo que vimos en la introducción, ¿verdad? ¿Preguntas hasta ahí? Eso con respecto a las variables de entrada y salida. Ahora nos vamos a enfocar a la configuración de bloques de datos, bloques de funciones y funciones. ¿Ya? Esto también es muy importante conocerlo. ¿Ya? Vamos por paso. Vamos al árbol del proyecto, abrir la carpeta de bloques de programa, añadir un nuevo bloque y escoger la opción de bloque de datos. ¿Sí? Entonces, tal y como ven acá, este es el árbol de proyectos. Nos dirigimos aquí al bloque de programa, añadimos nuevo bloque, seleccionamos la opción de bloque de datos, colocamos el nombre y nos debemos fijar del tipo. Entonces, nos dirigimos acá, Program Blocks. Antes de añadir un nuevo bloque, siempre en todo entorno de programación industrial, inclusive en los básicos, siempre va a haber la función main, ¿no? La función principal, en este caso, el bloque principal main.
Ya, siempre lo vamos a tener declarado. En este caso ya viene en un proyecto, ya viene declarado el main. Ok. Recuerden que en este main nosotros tenemos que hacer el llamado de los otros bloques de funciones que vayamos a crear. Vamos a agregar el nuevo bloque, que en este caso es el bloque de datos. Ya, aquí me salen los 4 tipos de bloques de programa que tiene en este caso TIA Portal. Nos vamos a agregar el DataBlot. Cambiamos el nombre, pongámosle DB1, DB01. Y verificamos que aquí diga de tipo global, ¿no? Al ponerlo global significa que cualquier bloque puede acceder a las variables o datos que declaremos acá. Le ponemos OK y se crea el nuevo bloque. Ahora, recordemos, ¿para qué me sirve un bloque de datos? Un bloque de datos me va a servir a mí para crear variables. Por ejemplo, si yo necesito crear recetas. Si necesito crear recetas o si necesito hacer almacenamiento, ¿ya? Entonces, me sirve un bloque de datos. En este ejemplo, en esta práctica, vamos a ver qué declaramos. Vamos a definir en este bloque de datos un tipo de dato como array, arreglo, que va a tener 16 elementos, en este caso, de tipos booleanos. Miren, tal y como indica acá. Vamos al bloque de datos, vamos a declarar una nueva variable. En este caso le vamos a poner el nombre dato. ¿De qué tipo? De tipo arreglo. Ya un arreglo de 16 elementos y todos esos elementos van a ser booleanos. ¿Ya? Entonces, digamos que esa es la primera ventaja que le encontramos al bloque de datos. Porque acá en la tabla de variables yo no tengo esa opción de array. ¿Sí ven? No tengo esa opción de array. En el bloque de datos sí. ¿Ya? Entonces vamos a crear dato. ¿Ya? Aquí en data type puedo poner, aquí está array. ¿Ya? Array de booleanos. Y modifico la cantidad de elementos que va a tener ese arreglo, ¿no? Entonces, según observamos en la práctica, va a ser de 0 a 15. Entonces, dentro, obviamente, de la variable dato, hemos creado un arreglo de 15 elementos, pero en este caso 16 elementos de tipo booleano. Y así de sencillo, ¿no? Y esto ya lo vamos a ver para qué lo podemos usar, pero como bien se había dicho, entonces esto, por ejemplo, me puede servir a mí. Por ejemplo, yo necesito un arreglo para almacenar cédulas o para almacenar recetas. Entonces yo puedo crear un arreglo y dentro de ese arreglo los elementos de esa receta. ¿Ya? Entonces este que dice dato puede ser el nombre de una receta y dentro de esto pues están los elementos de esa receta. Para eso me sirve un bloque de datos. ¿Ya? Entonces, en este caso, todos los datos son de tipo booleano. En algunas ocasiones es necesario definir un tipo propio de dato. ¿Ya? Para lo cual nos vamos a dirigir a tipos de datos de PLC, a agregar un nuevo tipo de dato, definirlo como motor y agregar la estructura de datos mostrada a continuación. Esta estructura de datos, ok, vamos a seguirla. Miren, ¿a qué se refiere esto de aquí? A veces es conveniente crear nuestra estructura de datos. ¿Qué es una estructura de datos? Por ejemplo, en una planta, nosotros tenemos en una misma línea de producción hasta 6 o 10 motores. ¿Ya? Y a estos 6 o 10 motores, digamos, los vamos a supervisar. ¿Ya? Y tenemos las mismas variables en estos 6 o 10 motores. Marcha, paro,
lectura de la velocidad, establecer la velocidad, temperatura, torque, el estado del motor, si está funcionando o no, etc. Entonces, imaginen que yo necesito declarar, entonces, miren lo que yo les he dicho, son variables, inicio, paro, velocidad actual del motor, la velocidad de referencia, voy a prender la luz, perdón, la velocidad de referencia, temperatura, torque y el estado del motor. Son 7 variables. Multiplican esas 7 variables por los 10 motores, necesitaría definir 70 variables. Ya, así, si lo vemos así, ¿no? Rapidito. 70 variables para poder monitorear y controlar a cada uno de los motores. Pero ¿qué les parece? ¿Sí? ¿Qué les parece si definimos una estructura de datos? Es decir, tratamos al motor como una estructura de datos. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos acá a la carpeta que dice tipos de datos de PLC. ¿Sí? Vamos a agregar un nuevo tipo de dato. ¿Ya? Y bueno, le cambiamos el nombre. Le podemos cambiar el nombre. Vamos a ponerle, como les decía, motor. ¿Ya? Y aquí en esta estructura de datos voy a poner cuáles son las variables, digamos, en común, en este caso, que van a tener los motores. Inicio o marcha, paro. Estas son de tipo booleanos. El estado del motor también es de tipo booleano porque quiero saber si está encendido o está apagado. Entonces es un booleano. Inicio, quiero activarlo o desactivarlo. Booleano. Paro, quiero detener el motor, es un booleano. A ver, ¿cuál más les dije? Referencia, a ver, pongámosle velocidad, referencia. Ya, ese ya no va a ser booleano, ya, ese va a ser un dato real, porque yo voy a setear la velocidad del motor, ¿no? ¿A qué velocidad quiero que vaya? Quiero que vaya a 1000 RPM, a 1200 RPM, ¿ya? Entonces, sería un dato real, o 1212. Podría ser entero también, ¿no? Pero bueno, depende. Dejémoslo como real. Velocidad actual, que es lo que yo leería, lo que yo estaría leyendo del motor, a qué velocidad va. A ver, ¿qué más? Temperatura. Quiero saber cuál es la temperatura del motor. Tengo ahí un sensor que me está midiendo la temperatura. Este le podemos poner entero. ¿Ya? Y, ¿qué más? El torque. Por ahí yo tengo también un sensor que me da el torque. Y el torque también lo podemos poner real. Déjenme verificar según esto. Sí. Real, la temperatura entero. Mire, la única variable que no está aquí definida es estado del motor. Esta. Nada más, es la única que falta. A ver, miren, entonces, ¿qué hice? Me fui aquí a tipos de datos de PLC, agregué un nuevo tipo de dato y acabo de crear una estructura. En este caso, inicio, paro, estado, velocidad de referencia, velocidad actual, temperatura, torque. Ahora me voy al bloque de datos, ¿sí? Me voy a mi bloque de datos y ¿qué les parece, según esta guía? Vamos a crear la variable dato motor. Vamos a poner dato motor. Obviamente, yo les digo, ¿no? Por defecto siempre el programa asigna el dato anterior, pero, el tipo de dato anterior, pero yo lo puedo modificar, ¿no? ¿Qué tipo de dato quiero? El tipo de dato que acabo de crear, motor. El arreglo de cuánto, imagínense que voy a monitorear y controlar 6 motores. Pongo 6. Miren, señores, tengo ahora un arreglo donde el tipo de dato motor ha definido ¿qué cosa? Una estructura de datos. Ahí están mis 6 motores.
¿Sí? Ahí están mis 6 motores. ¿Ya? O sea, he creado o he definido una estructura de datos, en este caso sería motor, he definido mi estructura, ¿ya? Y he creado, en este caso gracias al bloque de datos, una estructura de datos, ¿sí? Que en este caso es dato motor. Entonces, para mi motor 1, tengo inicio, paro, estado, velocidad de referencia, velocidad actual, temperatura, torque, etcétera, ¿no? Ahora vamos a usarlos, ¿no? Entonces, ¿qué necesito ahora? Necesito programar, pues, ¿no? Necesito darle, ¿cómo van a funcionar? Pues, ¿cómo va a funcionar el motor? ¿Ya? Entonces, como estos 10 motores, bueno, 6 motores, van a funcionar de manera similar. Cuando yo doy inicio, va a arrancar el motor. Cuando yo doy paro, se va a detener el motor. Cuando yo seteo la velocidad, debe cambiar la velocidad y voy a estar monitoreando la velocidad de referencia, la velocidad actual, etcétera. Entonces, voy a hacer un bloque de función, ¿sí? Un bloque de función que me permita hacer todo esto, ¿ya? Para un solo motor. Y luego lo que hago es llamar a este bloque de función y modificar los datos de entrada y salida acorde a cada motor. Es lo que vamos a hacer ahora. Ya, miren, agregamos un nuevo bloque, bloque de función. A este de aquí le vamos a poner motor FB. El tipo de lenguaje, dejémosle ladder, nada más. Ok, entonces voy a programar qué cosa. Primero voy a definir cuáles van a ser las entradas y salidas de mi bloque. ¿Ya? Las entradas y salidas. Entonces aquí, por favor, miren que me vengo a la ventana superior. ¿Ya? Tengo entradas, salidas, variables entradas, salidas de tipo estática, de tipo temporal y constante. Entonces aquí yo voy a definir las entradas y salidas de mi bloque. Puede ser, por ejemplo, marcha, entrada, paro. ¿Qué más yo ingreso? La velocidad de referencia. Entonces pongámosle velocidad de referencia. ¿Qué salidas? El estado del motor. Status, pongámosle. Ya, miren, esta velocidad de referencia, recuerden que es real. ¿Sí? Debo modificarle a real. ¿Qué más de salida? Temperatura. ¿Sí? Temperatura es, me van a dar la temperatura, me van a dar la velocidad actual, así que debería ser velocidad. Y me va a también dar el torque, ¿no? O sea, eso es lo que yo voy a monitorear. Temperatura, recordemos que es entero. Velocidad es real. Y torque es real. Según yo, no necesitamos nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Procedo a programar en este FB un marcha paro de un motor. Entonces, miren, utilizo los contactos básicos, los elementos básicos. ¿Ya? En este caso, declaré la variable marcha. Llamo a marcha. ¿Qué voy a activar? Voy a activar una bobina. Voy a poner estado, se llama status. ¿Ya? Monitoreo el status. ¿Saben qué? Mejor usemos el bloque segresec. Es mucho más fácil. Llamo a este bloque, ¿sí? Ponemos sr, segreset. ¿Ya? Entonces, aquí ponemos marcha, acá ponemos paro. Acá ponemos a la bobina, en este caso es status.
Y aquí tiene que ir una dirección de memoria estática. No sé, podemos ponerle auxiliar. Ya, esta auxiliar yo la puedo definir de manera automática. Le doy clic derecho, definir TAT, y solita el programa me dice, bueno, ¿cómo la quieres definir? Como una variable local de entrada, como una variable local de salida. Vamos a elegirla como una variable local estática. No quiero que sea ni entrada ni salida. Quiero que sea una variable interna del bloque. Y ya está. ¿Y esto qué hace, no? Cuando se active marcha, se va a activar el estado. O sea, significa que el motor está encendido. Cuando yo active paro, se va a apagar el estado. Entonces significa que el motor está apagado. Muy bien, vamos a poner ahora un bloque move. ¿Qué hace el move? Mover un valor de una variable a otra. Entonces, ¿para qué lo voy a usar? Para mover el valor de la velocidad referencial hacia la variable velocidad. Es decir, yo quiero que el motor funcione a esa velocidad, entonces yo debería estar monitoreando esa velocidad actual, ¿no? Ya. Voy a hacer, esto de aquí obviamente sería nada más didáctico. Voy a hacer un bloque de división para dividir la velocidad ingresada. Lo puedo dividir para 10. ¿Ya? Y digamos que dependiendo de la velocidad que vaya el motor, me va a dar un valor de temperatura. Esto es didáctico, ¿no? Realmente la temperatura me la debería dar un sensor, pero esto es para tener un valor en base a un valor, a una variable ingresada por el usuario. En este caso estoy tomando velocidad de referencia. Voy a hacer algo parecido para tener un valor del torque. Entonces usar el bloque de división. El bloque de división lo que hace es dividir el valor 1 con el valor 2 y lo deposita en la salida. Entonces, divido la velocidad podría ser para 25 y lo almaceno en torque. Entonces, señores, miren, ahorita lo que yo he hecho es definir mi bloque de función. He definido la programación del bloque de función. ¿Y por qué lo he hecho? Porque prácticamente, como yo les he indicado, cada motor va a funcionar de la misma forma. Cada motor va a arrancar y a cada motor se lo va a arrancar y en algún momento se lo va a parar. A cada motor se le va a indicar un valor de referencia de velocidad. De cada motor se va a leer la temperatura y el torque. Entonces, para no estar programando aquí, porque imagínense que nos tocaría programar 4 líneas de segmento por cada motor, es decir, 4 por 6, tendría 24 líneas de segmento. Miren lo que voy a hacer. Voy a llamar lo que les había indicado. Todo bloque de función debe ser llamado al main. Lo arrastro. Cada vez que yo necesito de un bloque de función, se le debe asociar su debido, ¿sí? Se le debe asociar su debido bloque de datos. ¿Ya? Entonces, en este caso, se crea un bloque de datos estándar, le damos OK. Y miren, aquí están qué cosas. Los parámetros de entrada y salida. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Llamo al bloque DB, perdón, DB1, dato motor, el motor 1. Bueno, aquí hagamos algo, ¿sí? Antes de... Voy a modificar esto. En vez de que sea 0,6, lo voy a poner entre 1 y 6. ¿Sí? Para que cuente desde el motor 1. Llamo al DB, dato motor, motor 1. ¿Qué variable? La variable inicio. Llamo al DB, dato motor, motor 1. ¿Qué variable? La variable paro. Llamo a mi DB, dato motor, motor 1, velocidad de referencia.
¿ya? Temperatura. Bueno, aquí estatus primero. DB, dato motor 1, estado. DB1, dato motor 1, temperatura. DB, dato motor 1, velocidad actual. DB, dato motor 1, torque. Entonces, miren, ¿qué he logrado con esto? En un solo segmento de programación, he llamado a mi bloque de función y he llamado a ¿qué cosa? A las variables del motor 1, ¿sí? Entonces, si yo compilo, que es lo que voy a hacer ahora, voy a compilar. Ya. Me cercioro que todo esté bien, solo hay warning, ¿sí? Ah, una aclaración, ¿no? Cuando ustedes vayan a compilar, ¿ya? Recuerden, ustedes pueden tener varios dispositivos. Por cada dispositivo van a tener una carpeta de proyecto. En este caso yo solo tengo uno. Cuando ustedes compilen, deben seleccionar el proyecto que desean compilar. En este caso yo selecciono esto, ¿no? Mi carpeta. Se van acá arriba, donde dice compilar, y listo. Antes de cargar, para poder cargar, yo debo iniciar el emulador. ¿Cómo inicio el emulador? Me voy aquí a PLC Sin Advance. Recuerden que si desean hacer alguna pregunta o alguna consulta, por favor, pueden abrir su micrófono porque no podría, no estoy viendo ahorita el Teams. Pero miren, para poder iniciar el emulador, repito, vamos a PLC Sin Advance, le damos que sí. Hay que habilitar la opción aquí arriba, PLC Sin Virtual Ethernet Adapter. ¿Sí? PLC Sin Virtual Ethernet Adapter, adaptador virtual Ethernet del PLC Sin. Acá vamos a agregar el nombre de nuestra instancia del PLC, puede ser cualquier nombre, podemos ponerle PLC, bueno, yo he creado algunas instancias, una que no haya creado, PLC práctica 1 CP le voy a poner. Me pide ingresar la dirección IP y la máscara de su red. Entonces, recuerden, dirección y redes, vista de dispositivos, propiedades, dirección Ethernet, ahí la tengo, ¿no? Dirección IP 192.168.0.1, máscara de su red 255.255.255. Debo ingresar las mismas. A punto cero. Y le damos Start. Cuando yo le doy Start, el emulador va a arrancar. Y cuando yo sé que el emulador arrancó, cuando sale aquí el nombre de la instancia y la IP. Eso significa que el emulador ya arrancó. ¿Qué más debo verificar? Deben irse al panel de control. Esto para la interfaz de comunicación. Buscan la opción setear PG PC interfaz. Y debemos colocar la interfaz virtual. En este caso yo ya la tengo colocada. S7 Online, Siemens, PLC Sin, Virtual Ethernet Adapter. La deben buscar, ¿no? Está aquí. Siemens 7 PLC Sin, Ethernet Adapter, TCP/IP activa. A veces no la tenemos seleccionada, por eso se las menciono. Deben verificar que esté. Y una vez que verificamos todo eso, recién ahí podemos cargar nuestro programa al emulador. Compilamos, cargamos
Bueno, aquí podemos seleccionar los tipos de interfaces. Podemos intentar con todas las interfaces. Aquí debemos seleccionar, mostrar los dispositivos que tienen las mismas direcciones, ¿sí? Y damos buscar. Debería obviamente aparecer nuestro PLC emulado, el PLC sin Advance. Correcto, ahí está, miren. Este es el PLC emulado. ¿Ok? Le damos cargar. Esto nos puede salir. Esto significa cuando que le vamos a asignar nuestra dirección IP a nuestra interfaz, de tal forma que coincida con la dirección que tiene nuestro dispositivo de control. Le ponemos que sí, ¿ya? Para que el propio sistema asigne la dirección IP correspondiente al dispositivo de control y pueda cargar el programa. Listo. Comienza la carga. Ya. Verificamos que esté todo en azulito. Esto solo es una advertencia. Me dice que no se ha colocado ninguna protección al proyecto. No importa, le damos cargar. Y aquí, sí, aquí deben colocar Start Module. Miren que en el PLC sin Advance, el PLC está en modo, podría decirse como que modo reposo. Cuando ya le ponemos Start Module, Finish, el PLC sin se pone en modo ejecución, modo Run. Y una vez que ahora sí está cargado nuestro proyecto, podemos ir online, ¿sí? O sea, ponernos en línea con el proyecto. Vamos a bloques de programas, ¿ya? Para poder modificar desde el proyecto, ¿ya? Debemos activar aquí lo que es el monitoreo. Miren que son como unas gafitas. Entonces activamos el monitoreo y procedemos a ejecutar las instrucciones, ¿no? Entonces, miren, aquí, clic derecho, modificar operando a 1. ¿Qué tengo? Miren, el motor se ha puesto o ha arrancado, ¿no? Tengo el monitoreo. Quito esto a 0. El motor se está ejecutando. Vamos a colocar una velocidad al motor. Aquí, ¿no? Vamos a ponerle que el motor va a operar a 1200 RPM. Entonces, me indica la temperatura de 120 grados, la velocidad actual es 1200 y el torque del motor es 41 newton metros, puede ser, ¿no? Entonces, perdón, newton metros cuadrados puede ser, ¿no? Bueno, dependiendo. Y estoy monitoreando mis valores. Ahora, ¿qué pasa si apago el motor, no? Entonces, clic derecho, modificar a 1, se cambia el estado del motor. Por ende, estos valores deberían comenzar a cambiar, ¿no? Modifico mi velocidad a 0 ahora y cambian los valores. Ahora, ¿qué es lo importante que yo destaco aquí? Como ustedes se pueden haber dado cuenta, es que estoy aprovechando todas las funciones que me brinda el entorno de programación industrial para, en este caso, poder monitorear y controlar un motor. ¿En base a qué? A un bloque de funciones. Ya, yo puedo agregar otro bloque de funciones, ¿sí? Lo puedo llamar, ¿sí? En este caso, motor FB. Ya, puedo, obviamente, como va a ser otro motor, el que se va a añadir,
debe ser otro bloque de datos, no debo poner el mismo, ¿no? Este es DB o motor FB este va a ser motor FB DB2. Se crea otro bloque de datos y obviamente aquí debería ir el motor 2, ¿no? Las variables del motor 2. Ahí las completo, ¿no? DB motor 2, inicio. Paro. Velocidad de referencia. Motor 2. Estado. Temperatura. Ahora, si se dan cuenta, no se los he dicho, si se dan cuenta, ahorita estoy realizando una edición online. Mi proyecto está conectado al PLC emulado, que lo mismo sería si lo tuviera físico, y estoy haciendo una edición online. Ya les voy a explicar por qué me salen estas como advertencias o colores, ¿no? Vamos a poner DB motor 2, aquí sería torque. ¿Qué me está, mira, qué me está indicando esto de aquí? Lo que me está indicando, y ahí me da el mensaje, que lo que está online es diferente a lo que está offline. Claro, lo que yo tengo aquí en el proyecto, que lo estoy recién agregando, aún no se ha cargado. Entonces, el compilador lo está detectando, ¿no? Como está en modo online, está detectando y me está dando un mensaje preventivo. Me dice, mira, de estos dos bloques, tanto el main como el bloque de datos, ¿ya? Que me dice solo existe de manera offline, me está diciendo, mira, lo que está offline no es lo mismo que está online. Ya, chéverísimo, yo lo sé. Voy a hacer una carga online. Le voy a poner aquí. Miren, les voy a hacer, chute, creo que no puedo modificar. A ver, déjenme ver. No. Era haber modificado. Quería demostrarles algo. A ver, voy a cargar solo los cambios. Y por ejemplo, vamos a poner este en marcha, modificar a 1. Vamos a ponerle una velocidad, 1800. Vamos a poner, ya, ahí. Digamos que borro esto. Ya, borro y queda ahí. Entonces, bueno, es que justo cuando yo borro se cambia el... La cuestión es la siguiente. De manera real, ahorita recuerden, el motor 1 está arrancado. ¿Sí? El motor 1 está arrancado. Como el motor 1 está arrancado, de manera real está funcionando. Y digamos, aquí estoy editando mi programa. Chuta, recién estoy colocando esta parte que me olvidé. Listo. Y ahora digo, voy a hacer una carga a mi PLC. Si hago una carga a mi PLC, voy a hacer que se detenga el PLC y que se apague el motor. Y voy a detener, por lo tanto, la producción en esa etapa. No hay problema porque yo puedo hacer una carga, lo que se llama una carga en caliente. ¿Qué significa una carga en caliente? Que está funcionando el motor ahorita, ¿sí? Está funcionando el motor, está funcionando el proceso. Yo hice una pequeña edición de mi programa, ¿ya? Y no es necesario que el PLC pase por el estado de stop, ¿no? Simplemente hago una carga, no es necesario ponerle que se ponga stop y luego en ejecución, no. Simplemente le doy clic derecho, le doy descargar, solo los cambios, ¿ya? Y miren, en ningún momento el PLC pasó al stop, porque cuando pasa el modo stop, aquí me sale un mensaje, detener el PLC, reiniciar y ahí sí volver a ejecutar. ¿Eso qué significa? Que yo mantengo operativo, ¿sí? Yo mantengo operativo mi
Y justamente, miren, cuando yo leo, ahorita lo que estoy haciendo es leer, estoy leyendo qué cosa, que el motor sigue arrancado, y ahorita lo que yo quiero hacer es arrancar mi motor 2. Eso quería explicarles con la carga en caliente, como se le sabe llamar, ¿no? El proceso está funcionando, yo hago una edición en mi programa y necesito cargar. No tengo por qué preocuparme porque yo puedo hacer una carga, como les digo, una carga en caliente sin repercutir en que se tenga que detener el PLC y por ende se tenga que detener el proceso. Ya, preguntas hasta ahí. Por el momento creo que todo claro, profe. Profe, una pregunta. Con respecto a la práctica, es en parejas, ¿no? O sea, bueno, en los grupos de... Claro, es en los grupos de proyecto. Y A ver, ahí, les o voy sea, a entregar. ¿cómo hacemos? O sea, solo entrega una persona, entregamos también los archivos, o screenshot de ladder, bueno, que no hay ladder, Correcto. pero... Es muy bueno. Claro, ahorita les voy a explicar. A ver, para esta práctica, bueno, primero colocan aquí los nombres de ustedes, ¿ya? Lo que van a entregar es lo siguiente. Ustedes van a encontrar que está hasta el paso de que se crea esto, hasta que se crea el bloque de datos, ¿sí ven? De ahí yo les acabo de explicar esto del FB, la programación y de agregar el main. Eso es lo que ustedes tienen que agregar al reporte, nada más. Es decir, lo agregan aquí. Vamos a ponerle un apartado de resultados. Y en este apartado de resultados van a agregar lo que les acabo de explicar y que no está en la práctica. Lo de agregar el FB, ¿sí? A hacer esta programación. Y lo de agregar aquí en el main estos dos FB con sus respectivas variables. O sea, obviamente tienen que hacer todo, ¿no? Tienen que hacer todo lo que les expliqué. Igual eso está en la práctica, en la guía de prácticas. Lo único que no está en la guía de prácticas es lo del FB y esta programación. ¿Ya? Entonces, eso va en resultados. Eso va en resultados. Lo del FB y lo del main. Obviamente deben ser capturas de pantalla donde se vea que está en funcionamiento, ¿no? Lo deben hacer ustedes. Por ende, aquí el nombre de su proyecto debería ser práctica 1, su guión, el número de su grupo 1, grupo 2, grupo 3. Ya, agregan conclusiones, mínimo 3 conclusiones, recomendaciones, mínimo 2 recomendaciones. Y un solo documento por grupo. ¿Preguntas? Yo ahorita mismo les voy a crear la tarea para no olvidarme. Ponerles tarea. Profe, ¿y hasta cuándo tenemos para subir la práctica? Igual la práctica sí queda grabada, ¿no? Claro, ahorita está quedando grabada. Profe, también le quería hacer otra cosa. Es que yo ahorita estoy con Mac, no cuento Windows y no sabía si, o sea, cómo va para prestar el TIA Portal. Deberías instalar, creo que se la voy a poner aquí. Deberías instalar una máquina virtual entonces. Ya te va a Ajá, hacer llegar una máquina virtual. ya, o sea, pero si podría mejor prestarme una, porque, por ejemplo, ayer para, ¿qué materia fue? No me acuerdo qué materia fue, me dieron máquina, o sea, me dejaron conectarme una máquina de Sport, a una de LabFIEC. No sé si tenga sus poderes. Sí, yo les puedo colgar un enlace de una máquina virtual que está instalado en Portal para que lo descarguen. O sea, pero descargar, ¿qué? La máquina virtual en MWare, la tengo en MWare. Es Creo que que es sí puedes instalar MWare no, en no, no, Mac. no, sí se puede, pero el problema es que yo tengo con el procesador ARM y son los procesadores que están en los teléfonos o en las Raspberries y esas no corren Windows x86. No se puede virtualizar todavía, de momento creo. Y ahí sí, ¿cómo hacemos entonces? O sea, por eso le digo, si puede, ajá, o sea, si tiene esos poderes para darme para que yo sea el escritorio remoto a una computadora de Sport, porque o sea, yo hice eso ayer con también otra práctica que tenía, pero no sé cómo, o sea, Ah, ya te entendí. A ver, traerme los miren, la computadores. práctica hasta cuándo? Hasta
van a tener hasta la siguiente semana, o sea, van a tener toda una semana para poderla subir, es decir, hasta el 3 de junio. ¿Ya? Con atraso hasta el día sábado. ¿Ya? 3 de junio la pueden subir con atraso hasta el día sábado. Suben a ver, esto es un trabajo en grupo, ¿ya? Entonces basta con que uno la suba, no hay problema, ¿no? Déjame verificar, déjame hablar con DCT. Tengo entendido que si hay una máquina con TIA Portal, si no, te tocaría conectarte con algún compañero de manera remota también, que tenga TIA Portal Ya. de tu grupo. O sea, es que igual yo estoy consiguiendo una máquina de Windows, pero creo que o sea, para el lunes, martes, tal vez pueda que sí la esté teniendo. Si no, ya pues le quería preguntar si igual usted tenía los poderes por si acaso por tener múltiples planes de acción. Claro, claro, está bien. Creo que por ahora, como la práctica es en grupo, no te deberías preocupar mucho. Ajá. Ya pues, gracias, prof. Listo. Igual ahí me manda un correo si le puedo escribir por Teams por si acaso hay cualquier cosa, porque sé que se puede escribir por secretaría, por un grupo de Teams, en FIE, algo así. Ya, sí, ahí estaremos en contacto. Ya. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Ok, entonces eso sería todo. Nos estaríamos